¿Qué está pasando últimamente con el dark romance en Internet? La llegada de este subgénero ha dado mucho de qué hablar en últimos tiempos, tanto de manera positiva como sobre todo negativa. Hay personas que están abiertamente en contra del dark romance, hay otras personas que lo adoran, pero lo que más hay con diferencia es una gran controversia alrededor de él. Y la verdadera pregunta ¿es realmente el dark romance un problema? ¿Es tan problemático como mucha gente lo pinta? ¿O es otro género más igual de disfrutable al que como generación de cristal estamos intentando destruir por no seguir ciertas pautas dentro de un ejemplo ideal de moral que hemos construido? Bueno, para empezar vamos a hablar de lo que en realidad es el dark romance. Y es que este es un subgénero que nace a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX como resultado de la combinación de la literatura gótica y la literatura romántica. El gótico, al ser un género que aporta mucha oscuridad, muchos toques misteriosos, algo turbio, complementa de aquella manera a ese romanticismo que endulza las historias con pasión, con sentimientos muy arrolladores, con emociones intensas. Entonces, esta combinación no quiere decir que la historia se convierta en terror o en horror, sino que el enamoramiento y la relación se desarrollen dentro de un contexto, digamos, no convencional o no del todo saludable, pero no por la relación en sí, sino, pues como ya he dicho, por el mero contexto, por la ambientación. Un entorno clandestino, una situación complicada, como su propio nombre indica, oscuro. ¿Cuáles son algunos ejemplos de una relación dentro de un dark romance? Bueno, pues empezando por lo más fuerte y lo más peliagudo, que uno de las dos partes sea un asesino, que sea una persona que lidie con bastantes problemas de salud mental, que sea un criminal, que la relación esté desarrollada dentro de un ambiente de mafia, incluso puede ser un vampiro, un ser sobrenatural, una persona de moralidad gris, que alguna de las dos partes esté enferma. Bueno, es que las posibilidades son infinitas, no tiene por qué radicar en sí en los comportamientos interpersonales, sino que ya el entorno y la ambientación pueden convertirlo en una historia de dark romance. Por ejemplo, imagínate un dark romance en un contexto de guerra, en un mundo postapocalíptico, en medio de un juego de supervivencia donde son oponentes, en el inframundo. O sea, es que hay muchísimas opciones y mucho por explorar. Uno de los ejemplos más famosos que tenemos de novelas dark romance en la historia sería Ligeia, no sé cómo se dice, supongo que se dice Ligia, no lo sé, de Edgar Allan Poe. También tenemos las novelas de Nathaniel Hawthorne, como podría ser La marca de nacimiento. Y bueno, ejemplos hay un montón. Ahora hablemos sobre el subgénero que TikTok tanto ha viralizado en los últimos años y los últimos meses, sobre todo. El dark romance más actual de literatura contemporánea es un subgénero que combina historias de amor con elementos oscuros de la vida personal. Suele explorar relaciones complicadas, difíciles, con muchos conflictos y abordar temas como el peligro o el poder. Muchas veces contando entre sus personajes con personas moralmente ambiguas. Como pueden ver, no es algo que diste mucho de lo que la corriente artística era en sus inicios, o sea, lo que son las bases se mantienen, la idea principal. El problema o conflicto, digamos el lado más controversial de este subgénero que tanto se ha popularizado, es que en muchas ocasiones este tipo de libros se enfocan en romantizar algunos comportamientos y actitudes problemáticas como el abuso, el acoso, las dinámicas de poder, la manipulación psicológica e incluso el maltrato físico. Ahora, yo creo que hay que saber diferenciar entre una historia de amor que se nos presenta en un contexto difícil de abordar, con situaciones que inducen a los personajes a actuar de ciertas maneras que a priori son bastante cuestionables, pero que esa relación amorosa que surge se siga basando en unos pilares básicos de respeto mutuo, de una historia en la que pretenden edulcorar y meternos por los ojos a personajes que hacen cosas abiertamente malas porque sí y se justifican en sus traumas y en sus trasfondos personales, como si haber pasado por abusos, maltratos y épocas difíciles en tu vida te hiciera automáticamente una mala persona. Señores, si esto fuera así, les aseguro que yo podría ser entonces peor que el mismísimo Jack el Destripador. Bueno, yo y muchísima gente, vaya. Es aquí donde yo creo que la responsabilidad no recae en el texto, en la trama, ni en lo que los personajes hagan, sino en su escritor y en las personas encargadas de comercializarlo. El autor es, para empezar, el que tiene la mayor responsabilidad y la tarea de decidir el enfoque que le quiere
quiere dar a su manuscrito. Si el autor quiere escribir una historia sobre personas horribles que hacen cosas horribles e injustificables y lo quiere pintar de amor, lo va a hacer, porque ese es el poder que le da su pluma. Ellos tienen la capacidad de elegir cómo quieren abordar este tema y el mensaje que quieren dejar en sus lectores. Y es ahí donde está el problema principal. El ejemplo más claro es Colin Hoover con su novela Romper el Círculo. La autora ha dicho que este libro fue el que más difícil se le hizo de escribir y lo desgarrador que fue el proceso de escritura, teniendo en cuenta sobre todo que fue la situación de abuso por la que había pasado su madre, lo que ella tomó como inspiración. Ha dejado claro que creó esta obra con la idea de concienciar y abogar por las víctimas de violencia doméstica. Es decir, para nada te está romantizando una relación abusiva, tóxica, ni te está diciendo que te quedes ahí. Te está instando a que te des cuenta y busques ayuda. Te está señalando lo que está mal en la historia que te relata. Porque así es como la autora ha querido abordar el libro y enfocarlo. Sin embargo, si nos vamos al género en el que se categoriza esta novela, vemos que se considera un romance contemporáneo e incluso una novela rosa. Que sí, desde luego que rosa sí es con el excelente trabajo de marketing que hicieron con su portada. Que esa es otra. El diseño a mí no me podría parecer más desacertado. Te venden esta historia en un libro con tonos pastel, rositas, que es el color que se relaciona con el amor, con las cosas dulces, rodeado de flores. ¿Cómo no va a pensar entonces la persona que compre este libro que se trata de una historia de amor normal y corriente? La culpa en este caso no es de Colin Hoover, sino de los profesionales de la editorial que se encargan de mercantilizar su obra con un propósito totalmente erróneo y hacia un target, es decir, un público objetivo, totalmente equivocado. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues que muchos lectores que compran este libro y lo consumen terminan romantizando actitudes que la autora no tuvo en ningún momento la intención de romantizar y que se conviertan en peligros para la sociedad. Pero ahora pasemos al caso contrario, al de un autor cuyo objetivo es edulcorar y romantizar al 100% una historia de amor con un psicópata, asesino, maltratador, abusador y acosador sexual. Estamos hablando de otro de los grandes fenómenos de BookTok, nada más y nada menos que Haunting Adeline. El problema de este libro no solo es culpa de las personas que decidieron comprarlo y mercantilizarlo como una historia de romance, sino también de su escritora, que quiso darle desde el minuto uno ese enfoque romántico. Y es que aunque encontremos una nota de advertencia sobre lo que nos vamos a encontrar al principio de la obra, cosa que me parece lo mínimo que puedes hacer, chica. Eso sí lo hizo bien, me parece lo mínimo, teniendo en cuenta los temas tan fuertes que trata el libro, porque son de verdad muy fuertes. Esto no creo que sea suficiente ni que justifique la cantidad de comportamientos problemáticos, o sea, demasiado problemáticos y conflictivos que ensalza y edulcora en el texto, en el propio libro, ni le quita responsabilidad del peso del mensaje que ella deja en sus lectores. Entonces, en ambos casos podemos ver que la culpa no radica en el lector. Si una persona decide consumir este tipo de libros con relaciones tóxicas y dinámicas problemáticas y recomendarlas como novelas de romance, pues bueno, allá cada uno con sus propios ideales y sus conciencias. ¿Estarían fomentando algo problemático? Sí, es por ejemplo lo que hacen muchas influencers que consumen este tipo de libros y saben que tienen una gran audiencia, en especial con chicas más jovencitas e incluso adolescentes, y les da completamente igual. No son conscientes del peso que tienen estas recomendaciones. Pero si lo miramos desde un punto de vista general, la culpa de que se idealicen este tipo de libros tóxicos es primero de la intención que el autor o la autora quiera poner en el escrito y segundo de la manera de comercializarlo. En este caso de la editorial, de las personas que se dediquen a comerciar este libro, venderlo y diseñar sus estrategias publicitarias. Lo vimos antes en el ejemplo de Colin Hoover de Romper el Círculo. No podemos culpar a los consumidores de lo que deciden leer, porque hay una cosa que se llama gusto personal. Y mientras no perjudiquen a nadie con estos gustos, no se les debe recriminar absolutamente nada. Yo no soy una lectora habitual de Dark Romance, creo que solo he leído un libro de literatura actual de Dark Romance, que no fue ninguno de los que he mencionado aquí, pero sí que tengo una amiga que es lectora habitual de este subgénero, y esta chica está plenamente consciente de que lo que lee es simplemente una fantasía, es algo que ella no debe romantizar en su vida diaria
diaria ni en su vida real y reconoce que las personas que se describen en esos libros como ideales, el tipo de persona con el que querrías estar, no lo son. Ella reconoce que si se encontrase a alguien en la vida real con ese tipo de comportamiento, estaría llamando a la policía en lo que dura un pestañeo. Entonces, mientras tú tengas esto claro y sepas dónde están las líneas de lo que separa la realidad de la ficción, no veo ningún problema. Es por esto que este tipo de libros no se deberían recomendar para personas menores de, yo opino que 20 años, porque con 18, 19, 17 uno, aunque sea mayor de edad incluso, sigue teniendo una mentalidad muy inocente todavía. Hay personas que no terminan de tener la suficiente experiencia para saber diferenciar actitudes tóxicas con estas edades. Y sobre el debate de si es ético o políticamente correcto publicar obras de dark romance, no de las que romantizan dinámicas y relaciones tóxicas, sino obras de dark romance en sí, creo que no hay absolutamente nada que decir. Las obras que tratan temas peliagudos, oscuros, obras provocadoras, han existido toda la vida. Lo hemos visto en la pintura, en la escultura, en la literatura también, sobre todo teniendo en cuenta que este subgénero surgió en el siglo XVIII a finales. Sería hipócrita reconocer todo esto como arte y sin embargo ir en contra de los libros actuales de dark romance. Generalizando, por supuesto, porque todos tenemos claro que hay libros y libros que están mejor o peor escritos y que Haunting Adeline no es para nada algo representativo de este subgénero, ni se debe reducir únicamente a este libro que tan famoso se ha hecho. No es un buen ejemplo. Y esto se puede extrapolar a otros géneros que muchísimas personas disfrutamos y consumimos en nuestra vida cotidiana, como puede ser en el cine o las series también. Y bueno, también en la literatura, que es de lo que estamos hablando. A mí, por ejemplo, y a muchísimas personas nos gustan las películas de asesinos, thrillers de horror y cosas así muy turbias. ¿Esto significa que tengamos una moral cuestionable, que nos parezca bien lo que estamos viendo o que estemos a favor de los asesinos? Vemos a gente quejándose de estos tipos de géneros y queriendo abolirlos, porque yo no la veo, la verdad. Todo esto se sobreentiende que está en un contexto de ficción. No vemos a nadie quejarse de esto porque está más que claro, ¿no? Está implícito. Es ficción, es entretenimiento morboso. Pero entonces, después de toda esta verborrea, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Pues primero que el dark romance es un subgénero que nació mucho antes de lo que nosotros pensamos del romanticismo, que Haunting Adeline o Twisted Love no son la representación máxima de todo lo que puede abarcar este género. Este subgénero no se reduce solo a estos títulos y no podemos juzgarlo enteramente solo por ellos. Que los lectores no son culpables en general de la romantización de dinámicas tóxicas, sino que el peso de ello recae primero en el autor, en el enfoque que le da y después en las campañas de marketing y etiquetas atribuidas por las editoriales. Y la reflexión final es que disfrutar de estas obras que manejan temáticas oscuras, más controversiales, no significa que seamos hipócritas ni que estemos faltando a nuestros principios, sino que estamos abriendo nuestra mente, siempre eligiendo lo que consumimos con una mínima de criterio y estamos explorando otras perspectivas que existen en el mundo real, ya que las circunstancias que nosotros tenemos individualmente no son siempre las que tienen todos los demás. ¿Ustedes qué opinan del dark romance? ¿Piensan abiertamente que es un problema que debería abolirse? ¿Lo consumen habitualmente? Creo que mi opinión ha quedado más que clara. No creo que sea un problema, creo que simplemente uno tiene que ir con cabeza a decidir qué es lo que está consumiendo, que las personas que consuman este tipo de obras deben tener un mínimo de madurez y un mínimo de salud y estabilidad mental, por supuesto, y que la culpa de la controversia que hay alrededor de estos libros debe achacarse, por supuesto, en la mayoría de los casos, a la intención que ha querido darle su autor y al trabajo de los profesionales de las editoriales. Muchísimas gracias por ver el vídeo, como siempre. Si te quedaste hasta el final, pues muchísimas gracias por acompañarme, por escuchar lo que sentía que tenía que decir, lo que quería expresar acerca de este género y de la controversia alrededor de él. Si te ha ayudado, te ha entretenido o te ha resultado divertido, yo me alegro muchísimo. Con entretener y aportar algo, aunque sea a una sola persona, ya me doy por satisfecha. Soy muy feliz. Así que nada, te voy a desear como siempre un muy buen día y una muy buena semana. Recordarte que tengo otras redes sociales, tienes mucho más contenido ahí, las tienes en la descripción. Y nada, que nos vemos la próxima vez, que muchas gracias.